muchas gracias por venir. No, por favor. La infraestructura y el desarrollo, ¿en qué modifica, digamos, el desarrollo de una ciudad? La primera cuestión es cultural y de memoria colectiva. La ciudad que tenemos, en las que los que tuvimos la suerte de nacer, criarnos en los barrios de la ciudad, con el paisaje que a veces nos parece cotidiano, y cuando estás afuera te lo hacen ver el valor que tiene nuestro paisaje serrano. Es decir, las infraestructuras en realidad son como los accidentes físicos que tienen las ciudades para resolver la habitabilidad de sus barrios y lo que son los confortes urbanos. Y en realidad esta ciudad ha crecido mucho y ahora hay que buscarle un equilibrio entre crecimiento y desarrollo. Es decir, ha crecido, yo te diría, aceleradamente. Cuando uno observa el censo, la diferencia poblacional entre el censo 2001 y 2010, la población creció 14%. Y la mancha urbana se extendió más que en ocupación, más que esa población. Con lo cual estamos en un fenómeno de dispersión que deviene de la propia lógica, por un lado, de esa locura que genera Tandil por radicarse en la ciudad. Claro. La gente viene a vivir a la ciudad. Tiene sus efectos positivos, tiene sus negatividades, en todo caso las amenazas, las diferencias de valores, de suelo urbano, etcétera, que son atendibles y deben ser atendibles. Pero la realidad es que la ciudad crece y mucho, que tiene lo más importante, sus tradiciones, sus valores, y eso juega muchísimo, es lo que ves en la ciudad. De alguna manera esta es una ciudad que aún conserva ese alma de pueblo o lo va dejando, digamos, para convertirse, porque dicen en la cantidad de habitantes. Si nosotros estamos en 140.000 habitantes, no somos ni ciudad ni pueblo, estamos como en el medio, ¿no? No llegamos a 200.000, te digo. En realidad, creo que el espesor cultural que tiene la ciudad es ciudad. En el afecto, en el conocimiento que tenés del vecino. Aún sigue siendo pueblo. Esto que nos pasa, que nos encontramos, que devenimos del mismo barrio y todo, eso es el ambiente de pueblo, que no es ninguna debilidad, por el contrario, no, es fortaleza. Todo lo contrario. Y que construye más ciudadanía, y de eso se trata la ciudad. Claro. De eso. Y hablando de construcción, ¿qué se ha hecho con las sierras realmente, Roberto, no? Se han ocupado. Mucho. Se han ocupado excesivamente. Y eso ha acarreado algunas consecuencias inevitables. En realidad la modificación ambiental es un tema mucho más amplio que las sierras, que nuestra ciudad. Es decir, el ambiente no reconoce jurisdicción, es decir, es una cuestión territorial, y en tanto territorial el cambio climático ha jugado de una manera. Al cambio climático también contribuye la deforestación, la ocupación, y cuando uno habla de ocupar, el problema de ocupar es impermeabilizar suelo. Claro. Cada vez que impermeabilizás suelo, lo que conseguís es mayor velocidad del escurrimiento de las aguas, sí, claro, y mayor volumen de agua. Y bueno, después pasa lo que nos pasa, tenemos que revisar las infraestructuras a la luz de cambio climático. Nos detenemos en esto un instante nomás porque me parece importante el concepto. Cuando vos te dice pronóstico tormentas localmente intensas, eso es un baldazo de agua sobre un determinado lugar, segunda recurrencia, y ese es un tema. Es decir, los diseños, las lluvias de diseño, como dicen los ingenieros hidráulicos, con las que se hacen las obras, tienen una predeterminación de 30 años, 40 años. Claro. Y el cambio climático aceleró que todo eso obsolece, que requería estar pensando siempre en mayores lluvias de diseño que se traducen en caudales, en temas que hacen a estos problemas, digamos, de inundabilidad o de amenaza, cuanto menos. ¿Y qué me decís de las barreras arquitectónicas? El escenario de superación de eso es lo que se llama el diseño universal, es decir, la accesibilidad para todos. Siempre lo llevo del plano de la arquitectura y después del urbano. En el plano de la arquitectura te dicen, no, que los edificios, las edificaciones tienen que tener
baños asistidos. No es el tema el baño asistido. El baño asistido, según los distintos niveles económicos, pueden tener manijas de bronce, pueden tener manijas de acero inoxidable, pueden tener manijas de hierro. Y ese no es el tema. El tema son las dimensiones, la accesibilidad es para todos, porque lo que ha cambiado el concepto. Parecería que una eventual discapacidad, en primer lugar, es una singularidad. ¿Y qué pasa en un momento de la vida determinado que es la adultez mayor? Y no, es decir, la incapacidad permanente puede devenir o de un tema congénito, puede devenir de un episodio en la vida, pero puede pasar en cualquier ciclo de edad. Entonces la accesibilidad universal es a todo y en todo momento. La historia es reconvertirla, ¿no? La historia es asumir y sobre todo la responsabilidad de los profesionales, los que estamos en esta actividad, que es asumir que hay una nueva ergonomía y que la nueva ergonomía es la persona se desplaza en una silla de ruedas, la nueva ergonomía es la mujer embarazada, la nueva que es vieja como la humanidad. Es vieja como la humanidad, pero no en casi todos los manuales no estaban contemplados porque eran singularidades de un momento. Pero el momento, además, tiene masividad, con lo cual es todo el tiempo. Claro, claro. Y ese es el cambio sustancial en la accesibilidad, en un gran tema, problema entre lo que es público y lo que es privado, que es mantenimiento de las veredas. Es decir, las veredas hoy son una barrera que tenemos que resolver. ¿Son públicas o privadas? La vereda es pública, pero es de conservación del frentista. Ah. Con lo cual ahí tenemos una fricción en todo el tiempo acerca de quién hace mantenimiento y quién no. Y bueno, creo que es un tema cultural. Sí. Perdón, es un tema, te interrumpo, es un tema cultural el debate contemporáneo. En realidad mi abuelo la barría, la arreglaba, le cortaba el pasto, le salía a los bordes, pero bueno, lo dejamos de hacer. Claro, claro. Si bien todo lo que estamos hablando es como un diagnóstico de la realidad de ahora, lo que está sucediendo, vos sabés que lo coyuntural tiene que ver con no las veredas justamente, sino las calles de la ciudad. Y también pensaba en quienes tuvieron, digamos, aquel emprendimiento de poder hacer una gran inversión, una de las inversiones más grandes que ha hecho Tandil, que ha sido los entubamientos, ¿no?, de nuestros arroyos. Si no, realmente sería otra la realidad de la ciudad, ¿no es así? ¿Se va a continuar con eso? ¿Hay que continuarlo? Se han entubado los dos arroyos, el Blanco y el Fuerte. El arroyo del Fuerte tiene su dique. El arroyo Blanco no tiene. Hay un proyecto de hidráulica para un dique de una magnitud, me animo a decirte, muy parecida a la del dique del Fuerte. Pero lo más significativo es lo que se denomina los ingenieros hidráulicos retenciones aguas arriba. Es decir, el cambio climático, los volúmenes de agua, la velocidad de escurrimiento conllevan a retener temporalmente el agua en altura para ir regulando el caudal y la velocidad de bajada en un determinado tiempo. Claro. Y eso permite que cumplan ciclo los entubamientos. Y eso es en aguas arriba, es decir, borde de sierra. Hacia abajo, llanura, me sitúo Beiró y Dinamarca, de atrás del arroyo, donde se juntan los dos arroyos que se forman el Langueyú. Ahí se trata de dragado, limpieza, pero son escenarios que trascienden a Tandil ciudad, Tandil partido, porque en realidad son de tipo territorial, lo que te decía hoy. Con solo pensar que el arroyo del Langueyú desagua y llega a San Borombón a través de canales, el escenario es la limpieza de los canales, el escenario es el mantenimiento de los canales, el escenario es el dragado del arroyo del Langueyú y cómo además controla que no desborde a la altura de Rauch ciudad, es decir, que no desborden los campos productivos. ¿Y por qué le mandamos el agua a Rauch? Claro, por eso es territorial, porque yo porque estoy agua arriba no tengo por qué. Es decir, el territorio es más amplio y el equilibrio hay que buscarlo en esa escala, que nos involucra a las distintas ciudades. ¿Y qué hacemos con la ruta 226? La ruta 226 es una fortaleza y tiene sus debilidades, pero es una fortaleza. La fortaleza deviene, cuando vos lo ves en el plano provincia, cuanto menos,
atraviesa la provincia desde donde nace la provincia en el oeste, en General Villegas, y termina en el mar. Es decir, que es el corredor productivo al centro de la provincia más importante, incluso en longitud. Y en ese periodo de recorrido atraviesa distintas cadenas productivas, distintas cadenas de valor, desde la producción primaria a la producción con valor agregado industrial. Y paradójicamente, insisto con esto, termina en el mar. En estos días están relanzando el proyecto de puertos de containers en Mar del Plata, van a demoler los silos. Se va a convertir ese puerto que no tiene calado para puerto de grano, de grandes cargas, en un puerto de barcazas de container para descomprimir Buenos Aires. Es decir, cómo funciona geopolíticamente el sistema. En esa lógica tenemos la suerte de estar sobre la ruta. Bueno, el Bicentenario está ahí nomás, a la vuelta de la esquina. ¿Con qué ciudad soñás? ¿Con qué infraestructura de ciudad soñás? ¿Qué crees que va a pasar en Tandil en pocos años? Creo que va a seguir el desarrollo urbano que tiene. Pretendemos ponerle cada vez mayor nivel de ordenamiento, no otra cosa. Seguramente la ciudad en pocos años va a llegar a la colectora. Debemos tener la ruta levantada. Esto es lo que hablamos anteriormente. El Centenario es un lugar de paso, y como lugar de paso tiene que consolidar el escenario de sus espacios públicos. Es decir, estamos trabajando en un proyecto con la Dirección Nacional de Arquitectura, que depende del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, que se llama Renovación de Área Urbana Central, que pone en valor los espacios públicos, los pavimentos patrimoniales como nuestro querido empedrado, que son de nuestras propias sierras, las plazas como concepto, en un área que es el de las 4 avenidas y el borde de Santa Marina, las plazas del borde de Santa Marina y la plaza del borde de Rivadavia, el Palacio Municipal. La idea mágica de convertir también en un museo de arte moderno el Palacio Brigadier Martín Rodríguez, que es el ex banco hipotecario. Todo eso requiere inversiones previas que sería deseable transitarlas, como fue ese proyecto que surgió de un concurso de arquitectura, que es el edificio administrativo municipal en la calle Santa Marina, que pretende descargar este y el de al lado en particular, que los forzamos en el uso para la administración porque no fueron pensados en ese momento para esta lógica del desarrollo contemporáneo de las administraciones públicas. Y bueno, en ese sentido el desafío es espacio público, infraestructura en los barrios. El plan de desarrollo territorial marca claramente las tendencias y las áreas de desarrollo, y los proyectos de urbanización por convenio con la Nación que se están ejecutando, las obras de infraestructura presentes y futuras se dirigen a los barrios. Esto que dije un poco al principio, no solo hay que construir ciudad, sino también ciudadanía. Y construir ciudadanía es tener integración de barrios, que la gente tenga un refugio donde esperar el colectivo, como en el área central, que la gente tenga cuanto menos cordón cuneta, que tenga arbolado urbano, que tenga señalización de calle, tenga la identidad de saber en qué calle vive porque está identificada, que tenga iluminación, alumbrado público, que tenga red eléctrica, que tenga veredas, que haya rampas de accesibilidad. Es decir, ir renovando, en todo caso, el sistema de recolección a través de contenerizaciones. Es decir... Qué desafío, Es grande, es muy grande. Pero, y esto último que te digo, a mí me parece que es difícil a esta altura del siglo XXI aceptar que 2 personas corran detrás de un camión con una bolsa. Es decir, es bastante difícil de aceptarlo, y es lo que tenemos que recambiar. Yo recuerdo en los inicios de la democracia, 84, 85, la ordenanza que prohibió la tracción a sangre, que se nos acabó el lechero Legato de Villa Italia, el panadero Capote, recordás todo eso. Claro. Pero eso mostró la sensibilidad de la sociedad para con la tracción a sangre. Y hoy a veces creo que tenemos cierta insensibilidad con eso. Nos molesta el camión recolectando, el tipo corriendo. Y son seres humanos, y son semejantes. Yo creo, trabajo para eso. Cuesta, pero trabajo para eso.
Gracias, Roberto. No, gracias a Muchas ustedes. gracias.